Buenas tardes, mi nombre es Ingrid Alvarado y voy a responder las preguntas de macroeconomía. Donde dice la pregunta 1 habla sobre el escenario que vivió Chile tras la crisis de 1982. En este sentido, la política económica de tipo de cambio fijo jugaron un rol fundamental en la crisis. La pregunta es, ¿cuál cree usted que son las consecuencias de la crisis, tanto en el frente interno como en el externo de la economía? Bueno, Chile en 1982 sufría un debacle que se convertiría en una crisis gemela cambiaria y bancaria. Esto se incubó debido a la fijación de un tipo de cambio de 39 pesos durante junio de 1979. Abarató artificialmente los bienes de importación y el endeudamiento externo, produciendo un aumento de consumo y una trayectoria de crecimiento de la deuda externa insostenible. Esto fue la antesala de un terremoto económico financiero de enero de 1983. La fijación de tipo de cambio de la mano de una fuerte entrada de capitales generó un creciente e insostenible déficit de la cuenta corriente, reflejo del exceso de gasto de la economía y que en 1981 alcanzó un 14,3% del PIB. La mantención del tipo de cambio nominal fijo tenía como propósito constituirse en un ancla nominal antiinflacionaria que permitiría que la inflación doméstica convergiera a niveles internacionales y también para reproducir el riesgo cambiario al que previamente se expondrían los distintos sectores productivos. Sin embargo, produjo una significativa pérdida de competitividad del sector transable, considerando que el tipo de cambio real se apreció en un 30% entre mediados del 79 y mediados del 82, pero también dificultó el ajuste de tipo de cambio real al alza. La situación asfixió al sector exportador y sustitutivo de importaciones, cuyos ingresos no crecían por la fijación del tipo de cambio y sus costos aumentaban por los reajustes de salarios. A lo anterior se sumó el incentivo del endeudamiento externo en dólares por el menor costo inicial del financiamiento externo y las expectativas iniciales de mantención del tipo de cambio fijo, estimulada por las autoridades económicas de la época. A nivel interno, produjo la caída del Producto Interno Bruto en un 14,3%. El desempleo alcanzó el 23,7%. La devaluación del peso en un 18%. La tasa de crecimiento económico también fue negativa por el 83%. La industria y la construcción registraron tasas de crecimiento negativos del menos 21% y menos 23% respectivamente. El Banco Central registró una pérdida de reservas internacionales que a fines del 83 equivalían al 53,3% del nivel que tenía en el 81. En cuanto a la deuda externa, en 1977, esta accedía a 200 millones de dólares. A fines del 82 había alcanzado la suma de 17.100 millones. Y en 1983 su punto era aproximadamente de un 13% superior al PIB. Y el presupuesto fiscal registró un déficit de 2,3 y 3,0% en relación al PIB. La pregunta 2 dice, durante el gobierno de la Unidad Popular, en 1970 y 1973, se llevaron a cabo una serie de medidas económicas tendientes a mejorar la distribución del ingreso y socializar los medios de producción. En este sentido, la UP buscó estabilizar grandes y medianas empresas privadas con el fin de pasar del control del Estado y de los trabajadores. Para ello, se realizaron expropiaciones de empresas, fondos no productivos, además de la nacionalización de la gran minería del cobre. Para dinamizar la economía y mejorar la distribución del ingreso, el gobierno aumentó la cantidad de circulante en la economía, el dinero, con el fin de que aumentara la demanda agregada por productos y estos incentivaran a la industria con el fin de mejorar la producción. Sin embargo, esto no fue así, ya que la demanda agregada se
expandió por medio del aumento del gasto fiscal, lo que a su vez generó un aumento del déficit fiscal, que ya el Banco Central no contaba con los recursos necesarios para mantener este modelo. Este aumento en el circulante llevó a la economía del país a espiral inflacionario que finalmente depreció la moneda y terminó con una hiperinflación. La pregunta dice, de acuerdo con lo anterior, ¿qué tipo de crisis fue la que vivió Chile en 1973 y sus causas y consecuencias? Bueno, Chile en el año 73, entre 72 y 73 entró en una recesión. Esto por la subida de precios que alcanzó las tasas estratosféricas, al hilo de un aumento de una base monetaria de un 264%. Con la inflación desbocada, los precios subieron en un 34.5% en 1971, un 216.7% en el 72 y un 600.9% en el 73. Los controles agravaron la situación y los sueldos en 1973 eran ya de un 30% inferior a 1970. La tasa de crecimiento desplomó. De poco sirvió el artificio inflacionista de 1971, con un aumento del PIB del 9%. Los ingresos tributarios bajaron en un 23.7% al 20.2% del PIB, mientras que el gasto público creció de forma disparatada, del 26.4% al 44.9%. Disparado del 2.7 al 24% el déficit de las cuentas de la administración pública. Las reservas internacionales se hundieron en un 320 a 36 millones de dólares. La balanza comercial pasó de un superávit de 246 millones a un déficit de 73 millones. El mercado negro se disparó como única forma de escapar al desabastecimiento. Muy buenas tardes.